Bueno, Egunon, eskerrik asko, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a pedir a los técnicos que nos bajen un pelín la luz, si es posible, y que nos subáis un poquito la luz del público para vernos todas y todas, que creo que es más agradable que nos podamos ver todas. Ayer yo creo que hacía falta por parte de las personas que estamos aquí, por lo menos vernos los ojos, aunque no nos podamos ver la cara completa. Bueno, si estos días hemos estado con las mesas de trabajo hablando del melón, de abrir un melón, hoy tocaría traer la sandía, porque la verdad que tenemos aquí, aparte de a una gente a la que quiero mucho y por suerte, aparte de conocerles a todos, les quiero, les aprecio, les sigo y soy una gran admiradora de sus propuestas, de sus trabajos. Hoy la mesa de trabajo que tenemos son las dramaturgias desde las diferentes disciplinas y hemos traído un poquito de todo. Está aquí la danza con Enrique, está el teatro de títeres, donde está Paco, tenemos circo y clown con Pepa y tenemos a Joserra, que es teatro, en su más amplio espectro de la palabra. Yo voy a hacer primero una pequeña presentación de cada uno de ellos, aunque realmente entiendo que hay muchísima gente que ya, aparte de conocerles, nos conocemos porque estamos como en una familia. En todo momento yo digo que estas cosas tienen que ser para estar como en casa, muy relajadas, muy relajados, compartiendo, sintiendo también a ver cómo respiran las distintas compañías, cómo se fusionan las artes, cómo somos capaces de mezclar disciplinas que en un principio creíamos que no iba a ser posible y una descubre en el camino de su creación, de sus procesos creativos, cómo de repente se pueden conectar muchas cosas y en el fondo estamos muy conectados entre nosotros. Entonces vamos a intentar dar pinceladas de todo eso que cada uno de nosotros llevamos. Empiezo por Paco Paricio, es autor, educador y también actor, cantante, dibujante, pero sobre todo titiritero. Es nieto de Joaquín Casado, un labrador aragonés. Su madre, María Casado, fue durante muchos años tendera de Binéfar. Fundó en el año 75 con Pilar Amorós la compañía Los Titiriteros de Binéfar, con la que ha realizado más de 5.000 funciones. Sus hijas, Marta y Eva, forman ahora parte de ella. Participó en experiencias de educación autogestionada de chavales con problemas de conducta en Orense en el año 78. Durante 10 años fue maestro de escuela pública en Viella, Orgaña y Cambrils del Pirineo. Ha impartido cursos a maestros, a titiriteros y a monitores de tiempo libre y ha dirigido una veintena larga de espectáculos que han viajado por todo el mundo: China, Japón, Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica, Marruecos, entre otros. Ha recibido, por supuesto, numerosos galardones y su compañía recibió en el 2009 el Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud. Aparte de esto, Paco imparte cursos para titiriteros y educadores profesionales, además de en España, en San Diego, California, Casablanca, Marruecos, Tampa, Florida y Taipei, Taiwán. Dirige actualmente el Festival Imaginaria de Binéfar y las actividades familiares del Festival Castillo de Ainsa, al cual os recomiendo ir, porque la Casa de los Titiriteros en Binéfar es un espacio muy particular, muy especial. Ha creado junto a Pilar Amorós el proyecto de la Casa de los Títeres de Avizanda y suele decir que la mejor función será la próxima y que si hacemos bien nuestro trabajo como educadores y titiriteros, la sociedad será mejor. Este es Paco. Buenos días y muchas gracias por estar aquí, Paco. Pepa Gil es actriz, cantante, directora y autora, licenciada en interpretación por la RESAD, Laboratorio del Actor TNT y CAP por la Universidad de Córdoba. Su experiencia sobre las tablas se inicia en el año 88 en el teatro alternativo y más adelante colaborando y trabajando profesionalmente en diversas compañías, entre las que se encuentra Mayumana e Illana Producciones, así como el musical Estamos en el aire, dirigido por Ángel Montesinos. En 1205 funda la compañía La Guasa, circo. Ay, perdón, ¿dónde me he ido? En 2005. Vosotros corregirme, la ancianidad llega a extremos insospechados. En el 2005, sí,
iba a decir que bien te conservas. Funda, ya me cuentas luego, en privado. En el 2005 funda la compañía La Guasa Circo Teatro, en la que trabaja actualmente y con cuya producción móvil recibió el premio FETEN 2014 a la mejor dirección. Premios ACA al mejor espectáculo individual y escenografía y 2 nominaciones en los terceros premios de Teatro Andaluz. Ha colaborado también como directora y dramaturga en diversos proyectos para otras compañías de circo, entre los que cabe destacar Sinojana, de Chicharrón, Circo Flamenco, Premio Panorama de Circada 2020 y Tupper Sex, obra producida por Producirc y estrenada en 2020 en el Teatre Arniches de Alicante y como ponente y docente con diversas escuelas, festivales e instituciones. Pepa, gracias por venir, gracias por estar aquí. Es un placer tenerte. Vamos con Enrique. Enrique es coreógrafo, impulsor y alma creativa de la compañía Araca la Danza desde el año 95. Pionero en la concepción de espectáculos de danza, tiene una particular visión de la creación hacia los jóvenes públicos. Sus trabajos escénicos han sido coproducidos por los teatros europeos y asiáticos más prestigiosos, cosechando el favor de la crítica y obteniendo importantes galardones como el Premio Coreografía de Danza Antonio Ruiz Soler. Ha sido director de montajes musicales, entre los que destaca el Palau de la Música y el Auditori de Barcelona. Enrique Cabrera ha creado coreografías para varias agencias de danza y compañías británicas y compartido experiencias con coreógrafos, educadores, escritores, pintores y cineastas, trabajando también con universidades y escuelas de arte dramático y danza. Enrique, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre es un... Y dejo a José Ra el último, porque tiene un currículum muy bonito, que es el que más me ha... Bueno, mentira, no es el que más me han gustado mucho todos. A ver, José Ra Martínez estudia una carrera que le sirve para tomarse la vida de esa manera. Comienza su andadura en las artes escénicas por casualidad, como suceden las cosas importantes en la vida, con un grupo de amigos que además han sido compañeros de trabajo, de alegrías y de penas. Casi todo su recorrido artístico es con la compañía Marqueliñe, enfocando el trabajo hacia el gesto y lo visual, con una búsqueda de la emoción, tanto en sus trabajos en calle como en sala, principalmente para público familiar. También ha colaborado con compañías externas. En un principio desarrolla labores de creación e interpretación, pero el paso de los años, la polivalencia escénica y el esto hay que hacerlo, le hacen asumir responsabilidades de distribuidor, descargador, conductor, productor, director, road manager, autor, monitor de cursos, gestor, técnico, limpiador, promotor de públicos, generador de programas para adolescentes, pero últimamente está más centrado en las labores de dirección y autoría en espectáculos de la compañía para todo tipo de públicos en sala y calle. En su trayectoria, Marqueliñe ha recibido premios y reconocimientos de todo tipo, pero lo que más ilusión les hace es uno que han recibido hace poco a la originalidad de un espectáculo y otro al mejor espectáculo de contenido social. También ha recibido alguna mala crítica que le ha permitido descubrir que los públicos son muy diversos y que hay que seguir trabajando con ilusión y sin descanso porque la inspiración no existe, pero si existiera, que te pille trabajando. Esto lo dijo Picasso. Muchas gracias, José Ra. Gracias a todas y a todos por estar aquí esta mañana. Creo que esto puede ser prometedor. Yo quiero decir, para arrancar, que entre ayer y antes de ayer, que hablábamos de abrir el melón, he ido recogiendo algunas cositas y apuntando algunas cosas que se han ido comentando. Si estuviéramos en el taller de Maribel, que es una gran persona y es para mí todo un aprendizaje en estos días, yo arrancaría haciendo 2 preguntas que son las primeras que ella nos ha hecho. ¿Qué es la infancia y qué es la adolescencia? Pero como no quiero ser mala, voy a empezar por otro sitio y esto le va a ir dando vueltas mientras... La primera pregunta que yo os haría, hablando de dramaturgias y viendo además, por lo que leo en vuestros currículum, que en casi todas las compañías es evidente que hay una fusión o por lo menos un intento de avanzar
a la mezcla de disciplinas, a la mezcla o al encuentro de lenguajes, y yo voy a arrancar haciéndose esta pregunta para que me contestéis como os apetezca. ¿Se puede hacer dramaturgia sin texto? Esto os digo que voy a sacar muchas cosas que mucha gente se va a sentir identificada, porque son preguntas que están apareciendo estos días y que al final casi todas estas mesas nos están llevando a puntos bastante comunes, ¿vale? Podéis partir de esta pregunta, podéis partir también de hablar de vuestra propia experiencia, como más fácil os sea y como mejor os sintáis. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Se puede hacer dramaturgia sin texto? Por ejemplo. Sí. Digo que como coreógrafo, como trabajador de la danza, es una pregunta que nunca me la hago. Sí se puede. ¿Puedes contarnos un poquito cuáles son los procesos? Quiero decir, ahora desarrolla. No, quiero decir que empezar con una pregunta tan contundente. Sí. Entiendo que hay alguien de títeres, de teatro, de circo, pero en danza que prácticamente nuestro único lenguaje es el cuerpo. Más allá de que evidentemente hay coreógrafos o compañías que trabajan desde el texto o con texto. No es el caso de Aracradanza, que justamente huyo de eso, ¿no? Si mi lenguaje es para comunicar es el movimiento y es el cuerpo, prefiero utilizarlo al máximo, ¿no? Pero volviendo a la pregunta anterior, que tiene que ver un poco con que últimamente se juntan o se fusionan, ¿no? Que cada vez fusionamos más los diferentes lenguajes. En el caso de Aracladanza es indispensable, es decir, un poco para concretar, no podría concebir un espectáculo dramatúrgicamente si no contara con un buen diseño de vestuario, definir exactamente cuál va a ser el espacio escénico, cómo va a ser la iluminación y últimamente cómo va a ser la videoescena, ¿no? Es decir, hoy en día, de hecho hace poco, creo, no sé si alguien del Centro Dramático Nacional aquí, hubo unas jornadas en el Centro Dramático Nacional que se hablaba de la videoescena y del peso que tiene la videoescena en la dramaturgia, ¿no? Entonces, en mi caso, concretamente, yo desde el principio, si bien el cuerpo y el lenguaje coréutico, ¿no? Es decir, la sucesión de pasos que hacen una coreografía, pueden decir algo o contar algo o sugerir algo, que es en este caso lo que a mí me interesa, sugerir, no contar. Todo ese trabajo que yo hago con los bailarines, coreográfico, no es independiente del vestuario que van a llevar. Es decir, para mí no es lo mismo bailar con una tela así que con una tela que tenga volumen. No es independiente del color que va a tener ese vestuario. Para mí es muy importante como bailarín, como coreógrafo, saber si bailo con un vestuario negro, rojo, blanco o desnudo, si determina. Y luego el espacio escénico, ¿no? El espacio escénico es fundamental, por lo menos en la danza, ya desde el principio. O sea, la danza tiene una problemática diferente y que es, desde el principio, desde el primer día de ensayo, tenemos que estar en un espacio para bailar, ¿no? Así que no podemos estar en un lugar para charlar sobre el texto ni para ver. Entonces, el espacio escénico, luego donde se va a desarrollar la obra o la coreografía, también determina la dramaturgia, o a mí me interesa que lo determine. Si me interesa que el público, cuando ve un espacio escénico, no porque se sitúe, digamos, temporalmente, porque las obras de Aracradanza no tienen una dramaturgia narrativa, digamos, pero sí porque el espacio escénico determina un lugar donde tú vas a desarrollar la historia, y eso es importantísimo. Y luego la luz. Para mí la luz yo creo que soy bailarín o he sido bailarín porque amo la música, me encanta el vestuario y me encanta la iluminación. Sí, yo creo que un foco, digo un foco por una forma de llamarle así, es una iluminación, también es parte, en el caso de Aracradanza, de la dramaturgia. Con esto quiero decir que todos los elementos escénicos que conocemos hoy en día, ¿no? Que puede ser, obviamente la música en la danza es fundamental, la música, el vestuario, el espacio escénico, la videoescena, la iluminación, en el caso de Aracradanza forman parte por igual de la dramaturgia, ¿no?
Por eso decía que, volviendo a la pregunta de ¿se puede hacer dramaturgia sin texto? Pues evidentemente sí, se puede y quizás es más difícil o no, no lo sé, pero sí, sí se puede. Yo estoy totalmente de acuerdo que se puede. La pregunta es cuando no tenemos esto, ¿cómo arranca un espectáculo? O sea, en Aracaladanza es Enrique Cabrera el que plantea una idea, es un trabajo coreografiado de bailarinas que plantean, se parte de una idea, aunque sea de un texto mínimo, de una concepción de un espacio, Yo estoy totalmente de acuerdo con que se puede, no es necesario el texto para... Ayer por ejemplo, se decía que partimos de que el viaje de la dramaturgia es un viaje hacia lo no concreto. Eso está muy bien. Quiero decir, yo por lo menos en las producciones que yo genero, nunca se sabe muy bien hacia dónde llegamos, pero sí hay un punto de partida. Tú tienes el mismo... ¿Cómo podríamos explicar cómo Aracaladanza arranca un espectáculo? Yo recuerdo que hay una escritora argentina conocida que siempre me decía, cuando ella se ponía a escribir un libro con sus personajes, me decía, claro, yo me imagino que los personajes van a ser así, 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 y de pronto me encuentro en la mitad del libro que los personajes han tomado vida propia y el personaje que yo pensaba que iba a ser secundario o así, de pronto se convierte en el protagonista y tengo que hacerle caso. O sea, no puedo ir en contra de eso. Yo creo que, bueno, lo que explicaba antes, el trabajo mío de Aracaladanza no es digamos, yo creo que, claro, hablar de dramaturgia para mí ya me implica como, me viene la palabra drama, entiendo que encierra muchas más cosas. Yo creo que en el caso de la danza o en el caso mío, yo hablaría más de una sucesión, de un guión, ¿no? Porque yo creo que la danza ya, y en el caso de nuestro, que es danza contemporánea, a mí lo que me interesa de eso es aprovechar la conceptualidad que tiene la danza contemporánea, donde yo creo que con un movimiento, o con dos, o con tres, podemos sugerir, y eso a mí es lo que más me interesa rescatar en el público, ¿no? Entonces, si yo a esa dos o tres cantidad de movimientos que crean una frase coreográfica y que varias frases coreográficas crean una pequeña escena, le sumo todas estas cosas que dije antes, ¿no? Es decir, un diseño de vestuario que está pensado para trabajar esa frase coreográfica, una música que se apoya, música que puede existir o se puede bailar en silencio, pero en el fondo, para el bailarín, para el coreógrafo, existe una métrica, si se respeta, el silencio está marcando dramáticamente algo. Y si a esto le sumamos una buena luz colocada en su momento exacto, con el color que debe, todo eso para mí compone una escena, ¿no? Y una sucesión de escenas componen, en mi caso, lo que es una obra, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, yo lo único que siempre tengo en cuenta, teniendo en cuenta que mis obras no son narrativas, es decir, yo justamente huyo porque a mí no me interesa, de personajes, ¿no? Si no me interesa que haya un personaje ni un antagónico, si me interesa que el público se olvide de, digamos, o sea, yo a veces a mis bailarines, que es un poco cruel, ¿no? Porque además el bailarín es muy narcisista, les digo, yo necesito que el público se olvide de vosotros. O sea, yo necesito, es decir, un poco la marca de fábrica de Aracaladanza es el trabajo con objetos, ¿no? Entonces yo necesito que el público vea movimiento dibujado en el espacio y objetos que se mueven, ¿no? Y todo eso apoyado por lo que dije antes, la iluminación, el vestuario. Entonces, realmente lo mío es un trabajo yo a veces digo que es un trabajo donde se aunan todos los lenguajes escénicos. Realmente yo, además, lo hago muy a conciencia, donde ninguno es más protagonista que otro. Lo que pasa es que el movimiento, que es lo que yo aprendí, es lo que a mí me sirve para poder juntar todos esos elementos escénicos, pero yo lo que quiero es fusionar todos los elementos escénicos que cada vez tenemos más y son maravillosos, que todos compongan la dramaturgia de cada obra, donde ninguno sobresalga más que otro. Y lo que me interesa con cada obra que hago y con cada pequeño movimiento y con cada pequeña escena y con cada pequeña luz que aparece al público es sugerir, ¿no? Es decir, a veces
Últimamente descubrí la frase de quiero público inteligente, en el sentido de si no lo tengo, lo quiero crear, ¿no? Es decir, en el sentido de no quiero a alguien que se siente y que lo tenga todo hecho. Tampoco quiero un público que tenga que pensar, pero alguien que tenga que trabajar un poquito como público, ¿no? Es decir, que no solamente seamos nosotros los que tengamos que trabajar, es decir, que también el público tenga que, y teniendo en cuenta que trabajo para niños, también me interesa, ¿no?, esa frase, es decir, crear una audiencia joven que sea inteligente, no solamente que disfrute. No desde lo pedagógico, porque no me interesa lo pedagógico en mi trabajo. En mi trabajo como coreógrafo. Puede ser desde el punto de vista de un taller, pero no en las obras que mostramos en un escenario. Pero me interesa eso. Últimamente la frase de crear público inteligente me viene mucho a la cabeza. Por eso también cada vez me interesa más el trabajo de no contar cosas, sino sugerir y que el espectador pueda volar por donde quiera o por donde pueda, ¿no? Porque también el espectador depende de dónde viene. Estímulos diferentes, situaciones sociales diferentes. Y eso me parece tan rico, a mí también, porque yo también aprendo de ese feedback, que aunque no haya un feedback coloquial, pero sí lo percibes, ¿no? No, yo hablé mucho, yo bailo. Hombre, yo al hilo de... Bueno, primero de todo quería también felicitar y agradecer tanto a las asociaciones / personas que han estado trabajando para generar este espacio de encuentro tan estupendo, maravilloso, necesario y tan estimulante, realmente. Dicho esto, al hilo de lo que tú comentabas, que estoy totalmente de acuerdo, y en la disciplina del circo, yo soy actriz, en verdad, y vengo del mundo del teatro. Mi unión con el circo ha sido una cuestión de amor y una cuestión de pegar un salto a un espacio que para mí era completamente desconocido. Y estoy de acuerdo contigo por la especificidad del circo también contestando a la pregunta, ¿no?, de se puede hacer dramaturgia sin texto. De hecho, y yo lo contextualizo en el nuevo circo contemporáneo, porque realmente hay una dramaturgia también en el circo clásico, entendiendo como dramaturgia o como yo he decidido entenderla, o como yo he decidido dentro de todas las definiciones que hay, ¿no?, que yo hablo más que de dramaturgia, de dramaturgias, ¿no?, entendiendo el espectáculo como un organismo vivo que se compone de diversas dramaturgias, ¿no?, de la lumínica, la escénica. Y al hilo de lo que decías del público, también un poco, para mí lo que tú estás comentando de público inteligente es un poco dejar que sea el espectador y la espectadora también las que completen la dramaturgia de alguna manera. De ceder, ¿no?, ese espacio de libertad en la que no terminas de cerrar un círculo, sino que dejas, porque a veces nos olvidamos, ¿no?, que estamos trabajando, que es un diálogo realmente, ¿no?, y que estamos trabajando para la gente, ¿no?, que está ahí mirando. Entonces también es lindo esto que tú comentas, y para mí es un poco como en esa dirección de dejar que sea el público también el que termine, ¿no?, esa dramaturgia a su manera también, ¿no?, incluso cuando, que me parece bonito. Y sí, contestando a la pregunta, sí, se puede hacer dramaturgia sin tener necesariamente un texto, y efectivamente en el circo, por ejemplo, en las diversas disciplinas que hay, tanto en trapecio como pueda ser malabares, como entendiendo también eso, ¿no?, la dramaturgia como como composición, ¿no?, como un ordenamiento, ¿no?, de la escena o del cuadro, de la rutina, en este caso más específicamente. En el caso de las rutinas de circo y de la especificidad específicamente del circo, es sin texto, y la gente, de hecho, con la que yo he trabajado de circo, incluyendo en mi propia compañía, mi compañero, que es la parte de circo en concreto de malabares, de hecho, casi prefieren que sea así. Claro, porque en general hay una carencia muy grande. En general el circo tiene una exigencia tan grande igual que la danza, ¿no?, también física, tiene una exigencia tan grande con el aparato, con el objeto con el que estás trabajando, que no suele haber no suele haber actores o actrices, no trabajan por ahí. Entonces es complicado a veces meter a la gente en lo textual, ¿no?, y se expresa mejor desde el propio elemento también, ¿no?
Y la energía, yo creo que... Y la energía, claro, sí, está muy relacionado con la danza. Yo cuando me he encontrado este trabajo de composición en el circo, realmente que para mí fue ¿no? como un punch en la cabeza, decir, bueno, y ahora como yo me como esto, y ahora como yo compongo esto, y ahora como le doy un sentido, y ahora siempre trabajando también un poco desde o siempre trabajando directamente desde la honestidad también, con no querer generar de pronto dramaturgias o espectáculos en los que el circo entra de una manera que ¿no? que rompe ahí un poco toda la línea dramatúrgica, ¿no? Cuando llega el momento de tener que hacer el malabar, en este caso, por ejemplo, llega el momento de tener que subirme en el trapecio, de pronto la dramaturgia hace... Y hay una fragmentación ahí, porque claro, la disciplina exige tanto estar concentrado en eso, ¿no? Que de pronto como que toda la atmósfera o todo se centra en esa dificultad y ahí todo lo actoral o todo ese recurso se parte un poco, ¿no? Entonces, sí, esto quería decir. Así. Bueno, voy a contestar y luego sacaré algunos títeres para explicar lo que son títeres. Por supuesto, no sé si se puede o se debe, ¿no? Se debe hacer sin texto, ¿no? Es una posibilidad, ¿no? Como hacer con títeres, como hacer danza. He venido pensando mientras escuchaba a los compañeros lo que es la infancia. Bueno, aventura y una definición que veo que te preocupa, Rosa. La infancia es la madurez, pero que no sabes que la tienes. Y la adolescencia es cuando la crisis y el crecimiento, mejor, más que la crisis, toma cuerpo. Cuando el crecimiento toma cuerpo, pues es la adolescencia. Y como estoy en una escuela de teatro y como estoy entre compañeros y espero que entre amigos, pues voy a explicar lo que es un títere con unos títeres. Y como soy hombre de teatro y me siento muy... El micrófono siempre es una barrera, voy a levantarme y a proyectar un poco la voz. Y voy a sacar los títeres, para que veáis lo que es un títere. Por cierto, hay un autor romántico que tiene no recuerdo el nombre, que es alemán, el romanticismo alemán, que tiene un texto que se llama Sobre el teatro de marionetas y donde dice que las marionetas bailan mejor que los bailarines porque no tienen la afectación del bailarín, esa afectación, que es lo que tú dices con lo del objeto. Es lo mismo, ¿no? La afectación de decir, mira, esa afectación de pensar, mira qué bien bailo, mira cuánto he trabajado, eso la marioneta no la tiene. Bueno, voy con lo que es un títere y os enseño unos títeres. Un títere es un elemento plástico que juega un papel dramático. Como es un elemento plástico, puede ser expresionista, naturalista, y tiene detrás un actor que lo dota de voz y un movimiento. El movimiento siempre es más importante que la palabra. Aquí tenéis un trabajador que es títere de guante. Fijaros qué cosa tan curiosa nos pasa en España cuando esto es un títere ecuatoriano, de Cuenca. Tiene un mecanismo para mover la cabeza y unas varas para mover los ojos. Es una campesina ecuatoriana. Cuando es de bala. Cuando enviamos el mensaje el titiritero que empieza a creer que envía un mensaje. Es un personaje que es campesino y que se mueve, ¿no? En la actualidad, en el teatro, el mensaje que enviamos es complejo. Es un titiritero con un títere en la mano. Todo eso lo está leyendo el espectador. Las dos cosas a la vez. Y por qué lleva ese títere, qué va a contar con ese títere, todo eso sucede. Todo eso forma parte del mensaje. Si yo fuera ecuatoriano, el titiritero ecuatoriano sería un mensaje muy distinto de un español con una ecuatoriana en la mano. Fijaros qué fácil es que yo pase a ser mujer con un títere o que pase a ser un trabajador alemán. Mirad. Esto es un títere de túnel. Se llama, le llaman pupis,
da una cuerda. Y es posiblemente lo que vio Cervantes. Cervantes tiene un mecanismo para ponerle la cabeza. A ver si lo... Pero quiero haceros una pregunta muy curiosa. La primera... Ahora no voy a poder. No, es que me gustaría que lo vierais moverse. Pero os explico la pregunta importante. Os hago la pregunta. Cervantes, la segunda parte del Quijote, la segunda parte la escribe un tal Avellaneda. Avellaneda pone teatro de Lope de Vega. Fijaros cómo me convierto en un soldado. Qué distinto sería si yo fuera musulmán o árabe y moviera esto. Las expectativas que creo en el espectador son muy distintas. Si yo cojo este títere y soy de cultura cristiana, pues se espera de mí que pasen otras cosas. Lo digo por la transferencia al objeto como protagonista del teatro. Pero fijaros qué cosa tan hermosa. Cuando Cervantes escribe la segunda parte del Quijote, sabéis que Cervantes se llevaba muy mal con Lope de Vega, el Fénix de los ingenios. Avellaneda no se sabe quién era, que escribe antes que Cervantes la segunda parte del Quijote. Avellaneda pone una obra de Lope en una venta. Cuando Don Miguel de Cervantes corrige la segunda parte y dice voy a escribir la mía, la verdadera, pone títeres donde había teatro. Cervantes, capítulo 23 de la segunda parte. ¿Por qué Cervantes pone títeres en una venta? Y además cuenta, como cuentan estos títeres, que son y no son el actor. Estos tienen una distancia al actor. Esa pregunta la dejo. Creo que los títeres son populares, permiten que el Quijote se los crea tanto que se lía y llaman dobles con ellos, y cuentan una historia. Este es uno de los arquetipos de los títeres. El cuerpo del titiritero está dentro. Es distinto de esto. Se llama Pans o Polichinela Don Cristóbal. Lorca hace títeres. No solo eso, sino que no se sabe si algunas obras eran de teatro o de títeres. Si las escribió para los títeres o para el teatro. Porque son populares. Porque son una metáfora. Una metáfora de la vida, de la muerte. ¿Qué sucede cuando las cosas fundamentales... Yo hay un espectáculo que coge esta virgen del rastro de... y la manipulo. La manipulo como un títere de vara. Las posibilidades la manipulo, pero estoy yo con la virgen. No está la virgen sola. Ese es el mensaje del titiritero máximo. Ahora voy a enseñar solo. Esta hermosura del títere popular es una hermosura de un títere popular de un diseño moderno, pero es de los años 40. Lo quiero. Fijaros qué pasa aquí. Un trozo de cartón. Ahora muere. Con un trocito de cartón. Con un trozo de cartón. Aún. Claro, si lo manipulo es más verdad. No si hablo, Es más verdad. No hace falta hablar. Puede hacer... Bueno. Este trozo de cartón es un payaso, pero puedo cambiar ahí. Fijaros la versatilidad que tiene, que aquí se le mueve el pelo cuando se enfada y aquí las manos puede ser el cuerpo. Esto tendría que ver con la danza. Me pongo aquí una cara y hago un títere. Sí. O sea que veis que hay distinta relación del cuerpo del actor con los títeres. Puedo manipular un juguete. Esto lo estoy haciendo en el nuevo espectáculo. Manipular juguetes muy bien diseñados de los años 60 en Cataluña, de Goya. Todo la muerte, el poder, todo para
madre, somos un bebé, está llorando o quiere que ría. Entonces, ¿qué hace? Años 20, de papel y celuloide. Lo mueve. ¿Para qué mueve la madre el objeto comunicador? ¿Para que deje de llorar o para que ría? Para eso hacemos teatro. Para que deje de llorar, comprender lo que pasa. No explicar, comprender lo que pasa. Reír, disfrutar de la vida. ¿Para qué? Este es el objeto, la madre no le puede decir, ¿qué te pasa, hijo mío? Pásatelo bien, ¿qué quieres? Coge el objeto y lo mueve. Por eso el sonajero es el primer títere. Aquí os he traído otra curiosidad que encontré en el Rastro de Madrid. Alicia, en el País de las Maravillas. El huevo. Bueno, yo creo que se tendría que traducir como Paco Peco en español, pero que hay una traducción parecida. Es el huevo que le dice Alicia. El que manda usa las palabras como quiere. El poder usa las palabras de crisis, de pandemia, como quiere. Se lo dice este huevo. Bueno, pues este huevo de Alicia pasó a ser sonajero, comunicador. Por eso el títere es el objeto que posibilita muchas cosas al actor, al danzarín, posibilita ser otro y a la vez ser él mismo. Y depende. Pero además hay otra cosa, todo esto forma parte de una tradición. O sea, los que hacemos teatro en la actualidad queremos inventarlo todo. Queremos ser muy originales. Es un marchamo de la modernidad ser originales. Y a veces hay que conocer los elementos, los que quieren hacer teatro, todos los elementos que hay. Y hoy aquí yo también felicito a la organización porque hay un buen ejemplo de herramientas para comunicar, herramientas para que deje de llorar y comprendamos lo que pasa o para que disfrutemos de la vida. Por eso los títeres. Me apetecía mucho hablar de los títeres en una escuela de teatro porque hay muy pocas escuelas de teatro que se dediquen. Todavía en algunas no sé si estudia equitación en Grima y no se estudia títeres. Muchísimas gracias. Es que es un placer escucharte y escucharos, por supuesto, escucharos. Quería hacer esa introducción para que sepan un poco. Bueno, usamos siempre títeres, pero no... Esto. Sí. He usado siempre títeres, pero no me he especializado en ninguna técnica. Incluso creo que hemos creado alguna técnica, bueno, pues cuando hicimos Almogávares usábamos unas siluetas muy grandes que se relacionaban con la estética, porque el hecho de que el títere sea un elemento plástico te permite hacerlos como si fueran medievales o como si fueran cubistas, o bueno, en El hombre cigüeña, pues bueno, trabajamos lo que sería el hallazgo artístico con objetos que parecían encontrados, en realidad eran objetos buscados, y bueno, es un terreno en el que yo pues me siento muy cómodo y veo que forma parte un poco de la comunicación, ¿no? Teatral. Gracias. Pasaremos luego más tarde a esta pequeña puertecita que acabas de abrir, que ayer ya salió en otra de las mesas, sobre qué está pasando. Incluso se habló de la no existencia de una escuela específica de dramaturgia, y es verdad que también se comenta continuamente qué está pasando en las escuelas de teatro con las formaciones, pero no solo de títeres, que me parece que, sino también el clown, el circo, la escuela de circo, quiero decir... hoy hablábamos de los géneros chicos desayunando y también hablábamos de los transmisores de las historias, los cuentacuentos, qué lugar ocupan dentro de... Vale, vamos a dar paso a Joserra, que lo tenemos aquí en una esquinita. Yo es que después de esto, pues yo creo que ya nos podemos levantar y irnos a tomar un vermú tranquilamente. Después de Paco, poco se puede decir.
Yo os cuento un poco el recorrido. Yo estoy de acuerdo totalmente, el teatro no tiene por qué ser textual para ser teatro o tener una dramaturgia. A mí me sorprendió la llamada cuando me dijeron, mira, hay unas jornadas de dramaturgia. Querríamos que participases. Dije, vale, sí. Y seguido, en cuanto colgué la llamada, me fui al ordenador a buscar dramaturgia. ¿Qué es eso? Por favor. Entonces encontré una definición muy buena en Wikipedia, la verdad. Me sorprendió mucho. Soy muy torpe, perdonad, ¿eh? Lo tenía todo preparado para que no tardásemos nada. Pero dramaturgia es la acción y efecto de crear, componer, escenificar y representar un drama, convirtiéndolo en espectáculo teatral. El término se aplica no solo al teatro, sino a otros espectáculos de las artes escénicas como la danza, la ópera o el circo. Y dije, ya he hecho los deberes. Para una vez que no procrastino, está de puta madre. Sin embargo, se me quedó el run run. Porque de pronto vi, fulanito me ganó dramaturgo. Dije, hostia, fulanita me gana dramaturga. Dije, coño, a ver, pero esta es autora teatral. O este es autor teatral. A ver, que me aclare yo. O lo que yo hago cuando hago dirección es dramaturgia. Y entonces empecé ahí con el run run. Yo os voy a explicar lo que he descubierto. Si no me entendéis, no importa, seguimos para adelante que algo queda, ¿vale? Entonces, con todas estas reflexiones, de pronto descubrí, y más cosas que han salido aquí a lo largo de estos días, que una cosa es el autor o la autora, otra cosa es la dramaturgia y otra cosa es la dirección. Porque dije, a ver si después de 35 años de hacer teatro lo estoy haciendo mal. Entonces me preocupaba mucho, de verdad. Dices... Y descubrí eso. Entonces yo os comparto a ver si os sirve. Está el autor, está el dramaturgo y el dirección. Entonces, el autor crea la obra. Si ese creador de la obra lo hace en forma teatral, es dramaturgo o dramaturga. Si no, no. Si la obra no es teatral, hace falta un dramaturgo que la transcriba. Y después viene el director, que hace lo que le da la gana. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, por ejemplo, si tenemos que queremos hacer Romeo y Julieta, tenemos un autor que es Shakespeare. Y ahí hace falta un dramaturgo que nos lo transcriba. Porque si encima lo quiero hacer en circo, y encima dices, tengo una trapecista, una de cable, un tal, viene él, la dramaturga, que dice, mira, el cable va a ser la huida de Julieta para escaparse del matrimonio que le obligan. Concho, ¿vale? El trapecio va a ser cuando Julieta toma la pócima y se muere, ¿vale? Las telas, que tienes telas también, porque tal, eso va a ser la escena del balcón, ¿vale? Y la hilo conductor va a ser una actriz que dice, concho, ¿vale? Y ahora viene el director que dice, mira, el cable va a ir así, porque en 3/4 tiene mejor, el número tienes que desarrollarlo hacia aquí, tienes que jugar en este sentido, tal. Y entonces puede haber veces que coincida autor-dramaturgo y otras veces que coincida dramaturgo-director. Yo me quedé muy tranquilo. Me quedé, la verdad, tranquilo. Pero luego, oyendo las definiciones de dramaturgia aquí, yo estoy de acuerdo con la que dio Miriñaque, la compañera de Miriñaque, que dramaturgia es coherencia, pero dirección también es coherencia. Porque, claro, en general se parte de que el teatro es texto, pero como yo parto de otro punto, entiendo que puede no ser no texto. Puedo partir de una historia concebida como Romeo y Julieta, que tiene una linealidad, o puedo partir como espectáculos de 1000 compañías como Aracaladdanza, donde ves que no hay una continuidad de historia, pero hay una continuidad estética y de emociones. Por lo tanto, concluí yo solo. La dramaturgia es coherencia en el fondo, lo que nos da, lo que subyace debajo. La música que los bailarines escuchan, casi. El texto que no dicen los que hacen teatro sin texto o el texto que dicen las marionetas, porque los títeres cuando se muestran piensan, porque si no piensan es cuando están muertos. Y eso le pasa a los actores y a los bailarines en escena cuando no me muestran a mí, al público, su pensamiento. Entonces, para mí, ese era el punto. Y en ese sentido es donde dices, vale, pero luego volví a leer el titular. Dramaturgia para la infancia y la juventud. Ostras, me han jodido, porque yo había llegado a la dramaturgia. Y entonces ahí, no sé por qué, me vino. Roberto Bolaño era un autor dramático gallego maravilloso. En un fetén de hace muchos años, yo era joven, o sea, hace muchísimos años, en una mesa pues como esta,
y con un patio butacas abarrotado cuando en FETEN la gente iba a las conferencias. Y de pronto el hombre dice, bueno, esto del teatro infantil es una mierda. Hostia, en FETEN. Y porque en la aldea, cuando venía el teatro, nos sacábamos la silla y nos sentábamos, los niños, los mayores, todos. Y dices, con todos mis respetos, algo de razón tiene. Quiero decir, creo que la dramaturgia, la dirección, la puesta en escena, es lo mismo. Por desgracia, lo único que nos diferencia del teatro de adultos, bueno, son dos cosas, no es una solo. La primera es el caché. Cobramos un 30-40% menos al mismo trabajo. Punto uno. Y punto dos, que creo que el desarrollo del teatro infantil, el teatro, las artes escénicas para la infancia y la juventud, tienen un desarrollo de investigación, de propuesta, de puesta en escena, de hallazgos, de recursos, de no linealidad necesariamente la dramaturgia, que es muy superior al teatro normal, convencional de adultos. Entonces, bueno, yo descubrí todo eso. Si os vale bien y si me habéis pillado, perfecto. Pues es muy interesante esto de lo que estamos hablando. Es verdad, y además están saliendo cosas que las teníamos ahí como en el tintero guardadas, porque ayer también se hablaba de esto. ¿Qué pasa cuando de repente los que empezamos, yo no sé a quién le conté el otro día una anécdota de cuando empezábamos a hacer teatro, que no había teatros? Quiero decir, te llevaban a las fiestas de un pueblo, actuabas en cualquier rincón, te cogían los remolques de la vendimia, te ponían 4 remolques, te subías y hacías teatro, ¿no? Y recuerdo una vez que tuvimos que llamar al ayuntamiento para preguntar por las condiciones técnicas del espacio. Entonces dije, mire, le llamo porque queremos saber dónde vamos a actuar, cuánto tiene de ancho. ¿Qué? ¿Que cuánto tiene de ancho el espacio? Pues yo qué sé cuánto tiene de ancho el espacio. Y dice, llámame mañana y ya te contaré, el señor del pueblo. Y entonces cuando le volvimos a llamar, le digo, ¿ha conseguido usted averiguar qué medidas son las que tenemos para actuar? Bueno, pues creo que, pues no sé si me ha dicho el alcalde unos 25 metros. Y yo decía, ya ves tú, era un espectáculo chiquitito con 4 actores, pero digo, ¿25 metros de ancho? Digo, sí, unos 25 tendrá más o menos. Digo, ¿y de fondo? Dice, eso, infinito. Entonces yo recuerdo aquello de verdad como una anécdota muy divertida, porque en ese momento yo no entendía nada, pero efectivamente el espacio era infinito. Pero era infinito porque actuábamos en cualquier sitio, y en aquel caso en concreto era un pueblo de La Mancha perdido, que nos llevaban allí a la era, y allí búscate la vida y trabaja y la gente senta en el suelo. Bueno, es una anécdota, ¿no? Es verdad, y está saliendo estos días también lo de la edad, lo de las franjas de edad. Yo recuerdo de toda la vida haber hecho teatro y nunca en la vida nos preguntamos para qué edades hacíamos teatro. Pero también porque yo creo que había una necesidad de contar, una necesidad de hacer, un algo que te movía por dentro. Esas hormiguitas de las que yo hablo, que salen cuando de repente alguien tiene la necesidad de crear, y estoy de acuerdo contigo, Joserra, en toda esta tontería que hay, porque hay un poco de tontería, y a mí me duele también decirlo mucho, nunca me he atrevido como nuestro amigo Robert, sí, pero él se lo podía permitir porque, bueno, es una entidad, quiero decir, una gran persona. Le damos vueltas a esto, o sea, le damos vueltas a las edades, le damos vueltas, y agarro todo esto para hablar del público, que es otra cosa que se nos está quedando en el tintero estos días, que hay gente que comenta que no se está teniendo en cuenta al público. ¿Tenemos en consideración al público cuando creamos? Yo sé lo que pienso yo. Ahora cojo lo primero el micrófono yo, porque si no luego no me dejan hablar. No te van a dejar hablar. Pero es que creo que, por lo menos en esta mesa, lo que yo conozco y casi todos los que veo en el patio de butacas, sí, lo primero que piensan es en el público. Pensamos en el público cuando creas y piensas que lo que le estás ofreciendo tiene que tener interés. Y tú puedes arriesgarte mucho en la investigación, en buscar cosas, buscar caminos nuevos, buscar otras historias, pero nunca presentas ese proceso, presentas el final, lo que está acabado. Y cuando está acabado, yo por lo menos, durante los 10 primeros funciones estoy al pie del cañón y sobre todo a la salida, oyendo a los niños, a los padres, qué es lo que hay, qué se oye, qué se oye. Si se oye que, oh, qué bien, qué bonito, perfecto, sí. Ahí está, lo he entendido, no sé. A ver, aquí pasa algo.
alguien no está entendiendo algo que yo quiero comunicar. El problema no es suyo que no lo entienda, es mío que no lo sé comunicar. Entonces, tengo que corregir esas cosas porque yo quiero comunicar esto, esta emoción, esta sensación, esta historia, lo que sea, lo que quiera, porque puedo partir de un cuadro, de una música, de una novela, de un texto teatral. Entonces yo quiero llegar a que el público cuando salga de la sala salga con esta emoción o que haya recibido esta emoción. Y si no la ha recibido es que no estoy comunicando bien. Y yo creo que todos aquí tenemos muy en cuenta al público, sí. Es más, ayuda a lo que decía un poco Enrique. Acaba de construir la dramaturgia, incluso hace apuestas que tú no habías pensado, pero que son coherentes. Entonces, en esa medida de coherencia es donde dices, perfecto, maravilloso. Cuando hablábamos ayer de obviar al espectador, para los que no estuvisteis ayer, se hablaba de que los jóvenes, sobre todo focalizando hacia la infancia y la juventud, se hablaba de que los jóvenes de ayer no son los jóvenes de hoy. Digamos que hay que asumir esto como creadores en el sentido de que ha habido y está habiendo una evolución en el público que a lo mejor a nosotros como creadores se nos escapa, ¿no? A vosotros como creadores se nos escapa. Quiero decir, hemos estado hablando de adolescentes. Ayer, por desgracia, no pudimos, los que estábamos en el taller no pudimos asistir a escuchar a los jóvenes. Yo creo que también es otra cosa para plantearse que hubiera jóvenes con nosotros, niñas, niños, jóvenes, que estuvieran participando también de estas jornadas para poder dar también réplica a muchas cosas de las que aquí se hablan, pero creo que tiene más que ver con el enfoque que las compañías y nosotros en concreto como creadores hacemos a la hora de plantearnos un espectáculo entendiendo que está habiendo una evolución y un cambio en todos los aspectos con la llegada de una cantidad de cosas, pues como son las redes sociales, los móviles, bueno, cosas que se están... Yo creo que al público lo tenemos a veces hasta demasiado presente. Y yo ahora, por ejemplo, he dirigido a un chico que hace magia y que me pidió que le ayudara en la dramaturgia y le decía, hazlo así, esto no, esto es una manía de los magos de actuar así, quítatela de encima. Y decía, no, es que era una losa el público. Otra compañía que me llamó hace poquito del País Valenciano, le dije, bueno, esa dramaturgia yo no la puedo dirigir, cámbialo, pero es que... Y cámbialo, eso de ser piratas y eso es muy topicazo. Mira, imagínate que estás en una cárcel, otra cosa, y en lugar de en un barco. Y dice, es que no le gustará al público. Digo, bueno, pues, quiero decir que el público, la idea que tenemos de público es como una losa para la creación. Otra cosa es que tengamos que cambiar la idea que tenemos de público, pero... Y luego al público, bueno, yo tengo el San Benito de que los títeres son para niños, ¿no? Y bueno, pues yo llevo toda la vida luchando que los títeres son para todos. Creo que la sociedad... nosotros, los artistas, bueno, intentamos eso, dar pistas, sugerir, como dice el compañero, pero se está construyendo desde otros lados, desde otros ámbitos, ¿no? Pero hemos de estar ahí, Pero el público nos han metido en compartimentos estancos o nos hemos metido nosotros. Esto es para... Yo lo de las franjas de edad, les digo en la oficina, cuando dicen que para... diles lo que quieras, pero es que pero es que eso ya lo está ahí. Es como otras cosas que están ahí y ese San Benito, ¿no? Ese San Benito, pues las compañías nuestras para niños, no se os ocurra hacer algo específicamente para adultos, porque hay, bueno, pues somos de TVO, somos de Asiteg y es complicado, ¿no? Bueno, entonces yo creo que el público, a veces yo veo un espectáculo y digo, este lo ha hecho pensando en otro contexto, ¿no? Por ejemplo, aquellos titiriteros que pusieron en la cárcel en Madrid yo traje el espectáculo al Festival de Binefar para... Bueno, bueno, dices, bueno, esto para hacerlo en un pub por la noche está bien, pero programarlo en la calle de Madrid, en la zona pija, pues bueno, es verdad, ¿no? Pero ¿qué idea tenían de público los que he creado, ¿no? A veces los creadores tienen, bueno, tenemos como una losa al público. Otra cosa es que en mi caso
bueno, pues tengamos esa losa añadida de los títeres, que por ejemplo, los adolescentes no se acerquen al teatro de títeres, les cuesta acercarse y nosotros nos parece, no, es que tendríamos que hacerlo más moderno todo, más esto, pues no sé, pues es posible, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos en cuenta al público. Pero hay que establecer un equilibrio entre la idea que tú tienes de público y la parte que tú quieres que el público, hacia dónde, es lo que decía. Ahora no, perdona, ¿cómo te llamas? Enrique. Enrique decía una cosa que yo estoy de acuerdo, que crear su propio público, lo decía Benavente también, ¿no? Uno acaba creando su propio público. La parte del público que hacia dónde la vas a ir haciendo crecer, ¿no? Y a mí a lo largo de la trayectoria me ha pasado que haces cosas y dices, bueno, esto es un paso adelante, pero no lo percibes tú, no lo percibe el público. O al revés, haces cosas tú que crees que hay que hacerlas en ese momento y no notas pero sí, eso es importante. Es importante saber que tenemos una idea de público que a veces es una losa y que el público crece poquito a poco, porque nosotros no tenemos tanta fuerza como puede parecer, ¿no? Pero sí que podemos ir modificando cosas, ¿no? con el público. Yo, juntando un poco lo tuyo con lo de Paco, a mí también, en mi caso, bueno, cada producción de Arac la Danza tarda casi un año desde que se empieza hasta que, a veces un poco más, hasta que se sube al escenario, ¿no? Y a mí realmente, al principio, en las primeras reuniones que tenemos con el equipo artístico, desde el principio jamás aparece la palabra niño, niña. Es decir, simplemente hay un diseño de vestuario, una composición musical, nunca nos planteamos. De eso me hizo tomar conciencia una vez Elisa Sanz, que es con la que yo trabajo en vestuarios hace muchos años. Al cabo de un tiempo me dice, claro, tú nunca nombras al niño o a la niña. Le digo, no, porque es un público más, ¿no? Es decir, no me interesa tratarlo como tal. Es más, casi al niño me interesa tratarlo como adulto, desde el punto de vista inteligente, y al adulto como niño, rescatarle esa parte, ¿no? Pero sí, por ejemplo, me voy a otro lugar, en esa parte del proceso creativo que es muy lento, a mí al principio, es decir, yo realmente no tengo en cuenta al público. Yo creo que lo tengo en cuenta al público casi al final, ¿no? Cuando empiezo a pulir las cosas. Al principio soy yo quien me tengo en cuenta, aunque suene un poco ególatra, en el sentido de que yo necesito ser público y sorprenderme con lo que estoy viendo, ¿no? Es decir, que luego puede ser que lo que a mí me sorprenda no funcione. Bueno, la he cagado, lo he hecho mal, o no he conectado, ¿no? Pero a veces cuando vamos mucho, no en España, pero cuando vamos a trabajar fuera, en alguna entrevista, en un coloquio o alguien, siempre suelen preguntar, en el extranjero quiero decir, que cómo sé que lo que estoy haciendo va a funcionar para niños, ¿no? Entonces porque me preguntan, ¿haces un ensayo general con niños previamente? Y le digo, no, hago un ensayo general con público, que hay niños a veces. Y entonces me dicen, ¿y cómo sabes que lo que estás haciendo va a funcionar para niños? Yo digo, de la misma forma que un espectáculo para adultos tampoco sabe si va a funcionar para adultos, ¿no? Es decir, pero sí, no hay... Te voy a hacer una propuesta, a ver si yo sí sé, yo después he llegado a la conclusión que los niños detectan la verdad mejor que los adultos. Hace poco me pasó, estos compañeros de Andalucía que hacen ese espectáculo musical, ese que tocan... Títeres, etcétera. Etcétera, títeres, etcétera. No, es una compañía que hacen un espectáculo musical, bueno, que lo vi yo en los encuentros TVO y lo llevé a la clausura de... El Cuarteto Maravillas. Sacan una bicicleta y tocan unas bocinas. Cuarteto, vale. Pues lo llevamos a la clausura y me dice el concejal, la clausura es un espectáculo que yo trato de que sea para todos los públicos. Y me dice el concejal, sí, está bien esta clausura, pero es demasiado infantil ese espectáculo, ¿vale? Y entonces yo le dije, bueno, a mí no me lo parece, pero es la idea que tú tienes de infantil. O sea, si sale un payaso o alguien haciendo el payaso o el clown, ¿no? A mí me gusta más la palabra payaso, pues ya entiendes que es para niños porque hacen reír. Pero es el público, la idea, o sea, el niño detecta la verdad, si tú crees en lo que haces y eso, yo sé que va a funcionar con niños.
igual que con adultos, bueno, que tienen cierta sensibilidad. El adulto entra a ver las cosas con muchos prejuicios. Estos quién son, de dónde vienen. Esa lectura compleja que yo hacía cuando coges un títere, quién la coge y por qué la coge, es todavía más compleja cuando un adulto, porque maneja su idea de teatro, su espera no es lo mismo hacerlo aquí que hacerlo en la calle, se esperan unas cosas, pero no es consciente de eso, ¿eh? En cambio, sabes que si hay una verdad detrás, si tú crees de lo que has hecho y la has trabajado, sabes que a los niños les va a funcionar, vamos, yo lo tengo y lo corroboro, ¿no? Y el adulto esa verdad a veces le percibe, porque la tiene mediatizada por su idea de teatro, por sus esperanzas sobre la compañía, sobre lo que le han dicho, por eso, bueno, pues por eso cuando vamos a FETEN nos cuesta tanto a las compañías decir, pero voy a hacer una cosa sin niños, vale, pues y estos y que claro, no es público. Eso no es público lo que nos ponen en FETEN a veces, ¿no? Y entonces, claro, bueno, lo asumes porque crees tanto en lo que haces pero no es público, ¿no? No es público porque no está para detectar la verdad. Pues esto va a funcionar, esto no va a funcionar, esto vale para mi público y tal. Ese no es el público. El público es el que recibe la verdad de las cosas, ¿no? La verdad de lo que no. Pero bueno, sí. Bueno, nosotras en el caso de nuestra compañía no creamos, me siento muy identificada también contigo, porque no creamos específicamente para público infantil o juvenil. Nosotras tenemos una idea, tenemos ganas de contar algo, tenemos y generamos el espectáculo desde ahí. Sí es verdad que el circo en concreto también tiene como este San Benito de lo infantil. Creo que viene un poco también de la tradición clásica del circo en un momento determinado, ¿no? De cómo están ustedes y de todo esto, que me parece muy curioso porque al final del día en las carpas también hay gente adulta, ¿no? Que disfruta también con el circo. Yo creo que el circo también tiene como la plasticidad, ¿no? De poder presentarse delante de cualquier tipo de público y que sea aceptado en este sentido por el tipo de lenguaje que es y porque apela en un momento determinado dentro del público a otro espacio corporal que no es el mental, ¿no? En un momento dado es más el estomacal o ¿no? con el virtuosismo y todo esto, ¿no? Que esto está cambiando mucho también ahora dentro del circo contemporáneo. Entonces, volviendo otra vez a esto, nosotras realmente no creamos pensando específicamente en público infantil o juvenil, hacemos realmente lo que nos apetece y en lo que tenemos en cuenta al público en tanto en cuanto sabemos que no estamos haciendo un ejercicio onanista de hacer un espectáculo para nosotras mismas, ¿no? Sino que lo que nos apetece realmente es transmitir y sobre todo porque también cuando iniciamos la compañía teníamos muy claro que lo que queríamos hacer era teatro de calle realmente, ¿no? Y no tener esa cuarta pared, ¿no? Y salir a las calles y ir a los pueblos y encontrarte un poco con de todo, porque también depende muchísimo del contexto en el que estés que la gente reacciona de una manera o de otra o interactúa, ¿no? También es verdad que, por ejemplo, en el caso del circo de calle, dentro de la composición o hablando de dramaturgia como composición, siempre está este elemento de el voluntario o la voluntaria, ¿no? Entonces también se inserta mucho más al público dentro del espectáculo y tú estás mucho más inserta dentro del público también, que a mí en principio, además, viniendo del teatro y viniendo de esta cuarta pared y viniendo del oscuro, ¿no? Donde una se siente cómoda, pero al final del día también se convierte un poco en funcionaria, ¿no? Que ahí sí hay una separación muy grande. Cuando inicié la calle fue como, perdona, veo a todo el mundo, me pones algo ahí, ¿no? Porque te afecta un montón, ¿no? Y luego resulta ser un acicate y un aliciente y algo a lo que verdaderamente me enganché, ¿no? Y ahora me subo encima de un escenario que tengo oscuro y lo que necesito es verdaderamente ver a la gente, ¿no? Entonces es en ese sentido que nuestra compañía, sobre todo con el primer espectáculo, porque el segundo ya fue en otra dirección y ya se metió más en los teatros así. Yo también, otra pregunta que lanzo, que me ronda por la cabeza en cuanto a los públicos se refiere y en cuanto a la creación se refiere, porque es algo que ha sido debate tanto en nuestra compañía como cuando he trabajado con otras compañías, es si realmente esta especificidad, ¿no? para la infancia y la juventud o tal tiene también parte que ver con el desarrollo de la compañía, de dónde va a trabajar, de cuál es el circuito, de cuál va a ser la vida de ese espectáculo.
Y esto también me rondaba por la cabeza cuando venía y pensaba, ¿no?, en las dramaturgias y en ese trabajo de composición, si el hecho de querer trabajar, porque al final del día creamos espectáculos para ponerlos y para trabajar y para entrar dentro de un circuito y poder comer de esto, ¿no? Entonces, si la dramaturgia también a veces está afectada por este hecho. Por en un momento determinado ponerte limitaciones, por decir, a ver, espérate un momento, que son en realidad las limitaciones que nosotras nos podemos... No de una manera realmente consciente, ¿no?, pero las limitaciones en un momento dado que te puedes poner de lo que vas a exponer o no, de hasta dónde vas a llegar con una escena o no, de cómo vas a desarrollar todo el proceso de creación y todo, intentando a lo mejor no entrar en espacios o en materias que ya en un momento determinado sean específicamente para adultas. Y hay circo para gente adulta también, que el abanico es muy amplio, y este paradigma del circo como circo infantil también se está rompiendo en ese sentido, ¿no? Pero sí me preguntaba, y me parecía una pregunta interesante, ¿no? Decir, vale, ¿y ahora las dramaturgias están afectadas también por el curro? ¿Por dónde vas a entrar? ¿Por cómo te vas a mover en el circuito? Porque quieres trabajar de alguna manera, ¿no? Y sí, sandía, venga, vámonos ahí a la huerta, ¿no? ¿Sabes? Como reflexión, ¿no? Pero es verdad que nos identificamos mucho, que de hecho cuando en los procesos de construcción, y cuando yo no daba vueltas por esto de decir, ¿y ahora cómo compones en circo? Pero no en el circo moderno tradicional, que hay una dramaturgia también, ¿no?, muy potente, y tiene que haber, lo hablábamos esta mañana, ¿no?, tiene que haber un conocimiento profundo de lo que es ese circo y de lo que ha sido, y del circo familiar y de toda esa tradición, para no traicionar esa especificidad de lo que significa ir a ver un espectáculo de circo, porque en el público no es lo mismo, antes de entrar en la sala no es lo mismo la sensación que yo tengo como espectadora si lo que tengo es voy a ver títeres, que si lo que tengo es voy a ver teatro de texto, que si lo que tengo es voy a ver danza, que si lo que tengo es voy a hacer circo. Yo tengo una expectativa, en concreto hablo del circo, ¿no? Yo tengo y de todo, ¿no? Pero del circo tengo una expectativa súper potente también yo voy así, ¿no? Un poco, ¿sabes? Saber, a ver, ¿no? Qué cosillas. Perdonadme un segundito. Me están pidiendo que demos ya paso al público. Justo la sandía se está empezando a abrir ahora, porque aquí nos quedan en el tintero muchísimas cosas que yo os quería proponer. Os voy a pedir que, Joserra, Paco, que creo que queríais hablar, sí. Que habléis brevemente, porque vamos a dar paso al público. Yo creo que Pepa ha lanzado cosas que estaban aquí, que se querían plantear esta mañana, que yo creo que son muy interesantes, que nos empiezan a abrir otras muchísimas puertas por las que nos podríamos meter. Yo propongo las siguientes jornadas una entrega de melones y sandías. Exacto, aquí a la puerta al salir de... Vale, pues Joserra o Paco. Sí, solamente que estamos en un tipo de sociedad que sí, que parece que nos obligan a definirnos. Eso. Pero hay otro debate, otra sandía. Estamos hablando del público. Creo que no nos damos cuenta que estamos pensando mucho en los programadores cuando creamos. O sea, es una losa al público, la idea que tú tienes de público, y es de hacer crecer ese público y crear tu propio público. Eso me parece interesante. Nosotros hemos trabajado mucho, hemos tenido mucha suerte, hemos recibido premios, pero solo te puedo decir que hay un momento que nosotros decidimos pasar de los programadores y pensar solo en el público. Debe hacer ya 15 años, dijimos, es igual, las ferias, es igual. Lo que hemos de crear, con los títeres, lo hemos de crear, pero notábamos una losa, pero esto va a gustar, esto no va a gustar. Entonces, eso es una cosa que nosotros hicimos en un momento dado y nos funcionó, ¿no? Cuando hicimos el Mario Cucaracha de calle, cuando hicimos Almogávares, cuando hicimos La Fábula de la Raposa, que por cierto es un espectáculo que hemos llevado por todo el mundo, por Nueva York, Japón, sin texto. De títeres sin texto, ¿no? Por la pregunta eso. Entonces, bueno, tal vez hay que... esa losa también, saber que la tienes, la de los programadores, igual que la del público, y ver cómo la gestionas. Y lo último ya también, respecto a la dramaturgia, ¿si está afectada? No. La dramaturgia no se puede ver afectada por eso. Sí se puede ver afectado el productor, que es otro elemento. En la medida en que nosotros mismos somos los productores, si además hago la dramaturgia y la dirección, pues al final... puedo tirar hacia algún lado. Puedo decirle al dramaturgo mío, cuando me pongo en esa silla de dramaturgo, por aquí. Pero es el productor, que podría ser independiente, que podría ser alguien que dice, yo quiero hacer un espectáculo. Y
dice sobre esto, y ahora viene el dramaturgo y dice, esta es la línea, vale, o no, ostras, no te metas hacia aquí. Y luego lo que dice Paco tiene toda la razón. Tenemos un problema, hablamos de público, pero esta sociedad y este mercado, ahora sí podemos hablar de mercado, está muy machacado porque tenemos un intermediario. Michel Crespin, un pope del teatro de calle francés, decía que había un triángulo. Estaba el artista, estaba el público y en otro punto del triángulo estaba, él llamaba mediador, alguien que ofrecía un hallazgo artístico a un público, con esa sensación. Si eso fuera así sería maravilloso, pero a veces creo que estoy un poquito con Paco que hacer funciones sin público al que va dirigido o cosas similares estamos muy mal. Afortunadamente, a ciertas edades se pueden tomar ciertas decisiones. Nosotros con un espectáculo de calle sobre la memoria histórica hemos trabajado en todo el mundo, excepto en España. Pero bueno, es así, hay que asumir ciertas cosas. Cuando te lo puedes permitir, maravilloso. Y si no, pues el productor le tendrá que decir al dramaturgo, tira para aquí, anda, no pasa nada. Tampoco pasa nada, tampoco es grave. No vamos a rasgarnos las vestiduras. No es problema. Se nos quedan muchísimas cosas y vamos a hablar también de la fusión de lenguajes, del circo con teatro, danza con títeres, títeres con magia. Vemos que hace falta, estamos dándonos cuenta que necesitaríamos encontrarnos una y mil veces más para continuar. Es una pena, pero bueno, también yo creo que es muy importante que desde fuera la gente que nos está escuchando participe y opine. No sé si hay manos por ahí para abrir. Al teléfono. Vale, gracias. Disculpad. Muchas gracias por la charla. Yo quería hacer una pregunta muy concreta a Enrique. ¿Se escucha? ¿Nos podéis, por favor, subir un poquito luz de público para No te veo. Es que desde aquí le vemos regular. No puede, vale. Buenas, soy Xavier López. Quería preguntar, a la hora de crear los espectáculos, más allá de las habilidades técnicas del bailarín o la bailarina, a la hora de crear la dramaturgia, si tienes en cuenta la dramaturgia del propio cuerpo, de la corporalidad, lo que puede expresar o lo que puede definir ese cuerpo al público. Desde el principio la tengo en cuenta. Es decir, de hecho, bueno, tengo la suerte de contar con los mismos bailarines en la compañía, que son 6 desde hace, el más nuevo, 8 años, ¿no? Es decir, y la persona que más tiempo lleva, 13 años. Entonces, bueno, al día de hoy nos conocemos mucho. Pero yo trabajo desde el principio del primer día de ensayo, ya tengo una cantidad de cosas ya trabajadas, vestuario, músicas, una cuestión de pautas bastante concretas que tengo, pero pautas que luego van cambiando, casi dan un giro de 180 grados a partir de la propuesta que me transmite a mí el bailarín, y es todo el tiempo un feedback que hay entre el bailarín, el equipo artístico, porque luego aparecen otra gente. Pero en cuanto concretamente a tu pregunta, sí, para mí es fundamental. Además, no me gusta tener bailarines que sean iguales físicamente ni que bailen iguales. Me interesa tener diferentes energías. Porque además una de las cosas que quería comentar, que para mí también la dramaturgia, en mi caso, para mí es fundamental, ya que no trabajo una dramaturgia narrativa, porque no me interesa, sí me interesa que la dramaturgia sea orgánica, ¿no? Es decir, para mí es fundamental, cuando voy a ver un espectáculo, que la dramaturgia, no que tenga lógica, sino que sea orgánica dentro del espectáculo, ¿no? Y entonces yo también intento trabajar eso. Y esa organicidad con la que al final termina el espectáculo, no sé si lo consigo, ¿no? Pero se viene dando sola. Es decir, vamos creando una serie de pequeñas coreografías, una serie de pequeñas secuencias, eso forma una escena, y yo nunca sé esa escena dónde va a estar en el espectáculo.
porque realmente hasta que no tengo la otra escena no puedo saber ni la energía que tiene una escena con la otra, cómo va a funcionar. Entonces, cuando ya tengo varias escenas juntas, me doy cuenta que hay 3 escenas que se han colocado solas. O sea, solas se han colocado, han dicho, esta va acá, yo voy acá y yo voy acá. Y realmente tengo que hacer caso, porque es así. Es decir, que solas una escena pide a gritos estar en el medio de estas dos, porque lo pide, ¿no? Y a veces cuando no encuentro, tengo que forzar la máquina y decir, bueno, ¿dónde meto esto que no me encaja? Entonces ahí tengo que trabajar lo que yo llamo las transiciones entre una escena y otra, que es realmente lo que a mí más me cuesta. Es decir, a mí no me cuesta tanto armar una coreografía. Realmente, no lo digo en el sentido que al final mi trabajo es armar una coreografía, no es tan complicado. Lo complicado para mí es la transición, vamos a llamarla dramática, aunque no lo es, pero la transición entre una escena y otra. Es decir, yo como uno una escena con otra. Y realmente es lo que más trabajo me cuesta. Quiero decir que quizás armar una coreografía tardo 3 días y armar el hilo conductor entre una escena y otra puedo tardar 1 semana. Y llegar al día del estreno y decir que no me gusta. Pero sí que tengo en cuenta, de hecho, por el hecho de conocer tanto a mis bailarines, ya cuando voy a hacer la obra, sé perfectamente quién va a empezar la obra, quién va a estar aquí, quién va a estar haciendo estos personajes, porque cuento, por suerte, con bailarines que son muy diferentes y que tienen energías diferentes. Y también, otra cosa más, para mí la dramaturgia, además de ser orgánica, tiene que tener una energía determinada, que es lo que determina la fuerza de una dramaturgia, ¿no? También. Hablo en danza, no sé en teatro o en circo. Es decir, que las energías que se transmiten con el cuerpo del intérprete, con la suma de una sucesión de movimientos, genera una energía. Creo que eso lo decía Eugenio Barba, que para mí es el mejor, que decía que la dramaturgia, cuando no es narrativa, hay que tener muy en cuenta las energías con las que trabajas arriba del escenario, ¿no? Porque eso marca un ritmo, y el ritmo es dramaturgia también. No sé si... Esto que acaba de decir Enrique forma parte de, yo creo que un 99% de procesos de creación de espectáculos. Yo recuerdo cuando me junté con Pepa a hablar de la nueva producción suya y hablábamos de la gente de circo y de cómo desde el circo se crea, que yo creo que tiene mucho que ver pues, con el teatro de movimiento, con la danza. Me imagino que a Paco le pasará igual que a Joserra, que hay un momento en el que se van creando secuencias, escenas, pequeñas ideas que uno tiene, imágenes sobre todo, o cosas o puntos de partida que tenemos casi más a nivel de emocional o a nivel de cosas de las que queremos hablar, y tenemos muy claro cómo se van construyendo esas escenas. Y luego nos viene el hilado de las escenas, que es cómo yo voy dibujando, o sea, cómo voy haciendo que ese hilo vaya pasando por todas las escenas, dándonos al final lo que sería, en este caso, la dramaturgia. O el guión. Es un proceso, para mí me pasa un poquito igual. Yo creo que hay producciones, espectáculos que se tiran más de un año creándose y al final estrenas y sigues pensando que no está cerrado porque hay uniones que todavía como que no... ¿Queréis? El proceso creativo que sucede eso, pero sucede lo contrario también. Sí. Quiero decir que el proceso creativo a veces sucede que tienes todo muy escrito, el hilo conductor lo tienes muy claro, ¿no? A mí me ayuda a preguntarme quién es el titiritero y por qué cuenta esa historia como hilo conductor, ¿no? Dices, vas a contar ahora por primera vez en la compañía. Yo siempre he pensado que los cuentos clásicos, a pesar de que convocan público, eso sería... Nosotros nunca hemos hecho cuentos clásicos, porque siempre he pensado que los cuentos clásicos hay que contarlos en casa, ¿no? Pero mi hija me dijo, quiero hacer la ratita presumida, quiero hacer algo sobre el consumo con la ratita presumida, y bueno, estamos en eso, ¿no? Y entonces el preguntar por qué cuentas esa historia y cómo la cuentas, quién la cuentas, ese hilo conductor, pues a mí me ayuda, ¿no? Pero a veces es verdad que no lo encuentras hasta el final. Pero lo que quería decir es que
que los procesos creativos, precisamente porque son procesos creativos, pues han de ser muy abiertos y el camino que empiezas a recorrer para crear un espectáculo depende de eso que hablábamos, de la idea que tienes del público, de la idea que tienes de los programadores, de los actores que tienes, de los títeres que tienes en mi caso, de los números de circo que vas a hacer, de los elementos visuales, ¿no? Que tú trabajas también mucho, que para mí serían títeres, ¿no? Pues los elementos visuales que vas a usar, ¿no? Pero ¿a dónde vas con esos, ¿no? ¿A dónde vas, no? Esa pregunta que a veces surge, quiero decir, no decir, bueno, ¿lo tienes claro desde el principio? No. A veces sí, a veces no. Claro, pero... perdón. No, pero quiere decir que como tú decías, ¿no? Que trabajas con cuentos tradicionales o con... No, nunca. Es la primera vez. Vale. No, que decía que nunca he contado cuentos, pero esta vez, después, ahora ya estoy... Es la primera vez que afronto un cuento tradicional. Vale. No, pero bueno, justamente aquí no hay gente que trabaje puramente con texto, pero quiero decir, claro, lo que nos pasa a la gente que trabajamos danza, bueno, tu teatro también es similar y circo, claro, que partes, es decir, un director de teatro, te has olvidado del adaptador en todas las que dijiste antes. No, cuando hablabas de dirección, el adaptador también tiene... Sí. Pero no, quiere decir que en el caso de la danza o del circo, que claro, que de pronto tú quieres hablar de algo donde tienes el lienzo en blanco, es decir, que no es como si un director de teatro dice, bueno, voy a hacer un Valle Inclán, voy a hacer un Ibsen, voy a hacer un Chekhov, entonces ya partes de un texto, que luego tú lo adaptas como quieras, o muestras la esencia que quieras, o te comes el acto que quieras. Pero claro, cuando trabajamos las compañías de autor, que empezamos de la nada, ¿no? Que empezamos a inspirarnos en algo, en una frase, en una foto, en una idea, el abismo es terrible, ¿no? Es decir, que empezamos realmente desde cero. No tienes un texto detrás que ya te... Pero eso es Pero lo es el rico. mismo abismo. Yo me di cuenta de esto hace muchos años en un taller de teatro. Hacíamos taller de teatro en mi pueblo y lo llevé yo durante un año. Y de pronto me di cuenta que quería montar un espectáculo. Una de las personas del taller escribía. Dije, pues esto mismo. Quiero decir, se trata de darle... Y de pronto me di cuenta que era muy fácil, en este caso, comparado con la partir de la creación del lienzo en blanco, partir con un texto escrito, con una dramaturgia hecha. Luego hay que adaptarla por cosas, por lo que sea, pero ya tienes la dramaturgia. Entonces descubrí que era más fácil crear los espectáculos si sabías el final, si sabías a dónde ibas. Quiero decir, entonces, el siguiente espectáculo fue una foto, decir, el espectáculo acaba aquí. Ahora vamos a ver cómo llegamos allí. Pero ya sabes dónde tienes que llegar. Y así cada uno de los espectáculos. Es muy fácil porque ya tienes el camino. O sea, no sabes por dónde está el camino, pero sabes a dónde tienes que llegar. Y no es tontería. Y fíjate, un taller que dices, jole, en el taller me toca a mí, cago en la leche. Pero aprendes mucho. Es increíble todo. Pues mira, en nuestro caso, por ejemplo, yo creo que es una elección muy personal también de en qué jardín te quieres meter cuando quieres construir. Yo creo que también hay una especie de libertad creativa que a mí me gusta permitirme también, que es como experimentar un poco en cada espectáculo, a lo mejor partir de una parte. Nuestro primer espectáculo, por ejemplo, sí tenía una dramaturgia narrativa, era una historia muy concreta, una historia de pareja, salir a la calle y todo, sobre todo porque había que meter la disciplina del circo y a mí me gustaba meterla no disimulándola con otra cosa, no generando este tipo de espectáculos de ahora, por ejemplo, o me tengo que inventar un oficio, porque cuando el circo también se abre un poco más a lo contemporáneo y cuando empieza a entrar toda la parte esta más francesa, ¿no? De cuestionarte y de repensar todo esto, y entra también la palabra dramaturgia dentro del circo. Me encanta la mención de Eugenio Barba porque para mí ha sido un salvavidas importante y creo que lo que estábamos hablando antes del público tiene mucho que ver con la dramaturgia evocativa que él propone, ¿no? Que hablamos, y a partir de ahí yo empecé a hablar de dramaturgias, no de pero porque yo lo decido así, porque yo decido que de todas las opciones que tengo, decido la que quiero yo comprar, con la que me quiero manejar, ¿no? Pero sí es verdad que son opciones en un momento dado y que son herramientas, saber si que te pueden ayudar a encontrar un final o partir de una imagen, o partir, en muchos casos, yo cuando trabajo con otras compañías de circo es saber un poco cuál es la idea, qué es lo que tienen en la cabeza.
Y muchas veces además coincide que la idea o lo que tienen en la cabeza o lo que quieren narrar hay un poco que deconstruirlo porque luego no casa con la disciplina, porque claro, sucede también que como la gente... Es que es complicado porque la gente tiene sus rutinas hechas también. Y son rutinas que han estado trabajando durante muchos años y de pronto tú quieres insertar eso dentro de todo, ¿no? Un espectáculo con una idea que quieres contar y para mí ha sido súper enriquecedor y bendigo a Eugenio Barba por mi encuentro con su bibliografía y con él y con el TNT, por ejemplo, que para mí fue una experiencia súper reveladora también en este sentido de lo corpóreo. ¿Sabes? De trabajar desde el cuerpo, que creo que tiene mucho más sentido en el circo, trabajar desde ahí y una Pina Bausch, ¿entiendes? Como trabajar desde ese tipo de creación con el circo, pero vuelvo a decir, nuestra segunda producción, por ejemplo, no tuvo nada que ver con eso, ¿no? Y partió de otro punto completamente diferente. Entonces yo, en realidad, lo que animo también un poco, por esto que tú decías de que a veces necesitamos definirnos y yo... Sinceramente, cuanto más pasa la vida, más digo, mira, yo no me... Claro, claro, pero más apertura y sobre todo teniendo en cuenta que somos creadoras, ¿no? Que de pronto es como, me tengo realmente que estancar en algún sitio, pues no me apetece. Y si tengo la oportunidad de tener mi propia compañía, voy a crear desde sitios diferentes y a veces me voy a meter en unos jardines que, madre mía, cómo salgo de aquí, ¿no? Pero que sí, que hay que arriesgar y que es que se puede crear desde sitios muy, muy diversos, ¿no? También. Gracias, Pepa. Se nos va agotando el tiempo y a mí me gustaría escuchar si hay alguien que quiera... Lo tienen claro. ¿Lo tienen tan claro? ¿O los hemos dejado tirados en la butaca? ¿Se han dormido? Como tienen las máscaras puestas. Aquí hay una... Hola, buenos días. Antes que nada, felicitaros. Me ha parecido una mesa muy reveladora en muchos aspectos y es un gusto escucharos y me han surgido muchas preguntas. Habéis abierto melones, sandías y de todo. Voy a dirigir la pregunta también un poco por los conocimientos que yo tengo a Paco y a Pepa, aunque quizás podáis contestar todos. Pero, claro, nosotros ahora estamos hablando de la infancia y de la juventud y sí que es cierto que hay disciplinas, lo habéis dicho, como son el circo y como son los títeres, que tradicionalmente han sido circo y títeres. No ha habido necesidad de especificar. Y yo vengo pensando en estos días que quizás, por una parte, sí es necesario cuidar y dedicar un tiempo a pensar sobre la infancia y la juventud. Me pregunto si es que no se había hecho antes, por qué no se había hecho antes, pero también por qué lo estamos haciendo ahora. Si sin querer en ocasiones no estaremos incurriendo en cierta condescendencia hacia los niños, las niñas y los jóvenes, en el sentido de que tú antes has sacado a Punch y Punch no puede ser más cruel. Los títeres de Cachiporra no pueden ser más crueles, ¿no? Y ha sido un teatro que siempre se ha visto en familia. Nunca se le ha puesto pegas al títere de Cachiporra y quizás ahora es cuando se está de alguna manera ejerciendo cierta censura hacia la crueldad del títere, cuando siempre ha sido un aprendizaje, parte del aprendizaje de un niño. Lo mismo con el circo. El circo es riesgo en estado puro y siempre lo ha sido. Y la muerte nunca ha estado más presente en el circo, como puede estarlo cuando un trapecista está arriba haciendo su ejercicio. Entonces, lanzo una pregunta, pero que quizás no tenga respuesta y deba estar ahí presente, que es si de alguna manera no estamos tratando de proteger en exceso, en ocasiones, a los niños, las niñas y los jóvenes, cuidando en exceso, censurándonos, ¿no? Ejerciendo cierta autocensura sin querer. Gracias. Pues tiene razón y me ha venido una idea
que pesa mucho lo que está pasando en la sociedad. La sociedad actual, si piensas los programas de la televisión, lo que hay en redes, la sociedad gira sobre la juventud, la belleza, la juventud, el cuerpo. La sociedad tradicional gira sobre la infancia y la vejez. ¿Cuántas? No solo las nanas, las canciones de viejas, la cultura tradicional, la cultura está como en esos dos polos, ¿eh? Y esa inercia, esa forma de funcionar, pues nos pesa. Cuando vienen los espectadores a vernos, tienen la referencia, todos o casi todos, de lo que se está haciendo para niños, para niños en televisión, en redes. Entonces, nosotros siempre estamos peleando. Yo siempre digo, hay que llegar al filo, ¿no? de lo que nosotros queremos contar, de lo que queremos hacer y llegar al extremo porque es verdad que dulcificarlo todo, hacerlo todo amable, al final consigue lo contrario de lo que se pretende, consigue crear unos chavales indefensos, unos chavales que no tienen herramientas para interpretar lo que les pasa, ¿no? Hansel y Gretel, el chocolate, que quieres chocolate, pues habla de la droga, si quieres tú, ¿no? Y ahora con la ratita pensando, bueno, al final, en el cuento clásico, el gato se come la ratita, se sentirán mal los niños, pero se la tiene que comer, ¿no? A esas cosas me refiero. Eso está ahí, pero eso es como lo que decimos de los programadores, del público. Hemos de ser conscientes, y me gusta mucho que lo hayas explicitado, hemos de ser conscientes de que hay una gran inercia a dulcificar las cosas y que nosotros nos podemos dejar llevar. Entonces, ¿qué hago yo? Pues yo intento llegar al límite siempre, ¿no? Intento llegar al límite, pero al límite que yo me pongo, ¿no? Esa sería otra. Los creadores, ¿qué límites nos ponemos? ¿Qué autocensura nos ponemos? Bueno, pues cada uno se pone la suya, ¿no? Bueno, en verdad estoy de acuerdo con él. En el caso del circo, por ejemplo, esa limitación realmente no, o sea, lo que sucede realmente es que como es más para todos los públicos y siempre ha sido así, está como en la génesis del circo, realmente esto lo que se genera es un circo que se repiensa para adultos realmente, ¿no? Yo creo, y esto lo voy a decir así, que una cosa es hablar de teatro infantil y otra cosa es hablar de teatro para la infancia. Creo que eso es un súper melón y una movida que parece una nimiedad, pero que dice mucho de cómo te aproximas a un teatro para niños y niñas. Sí estoy de acuerdo, y estoy muy de acuerdo contigo en que hay un cierto interés, o yo lo percibo, en generar una sociedad infantiloide, y ya no lo veo solamente en la cuestión de los niños y niñas, sino también personas adultas, ¿no? De no confrontarnos con determinadas cosas. Pero también te tengo que decir, y voy a mencionarte a ti porque te tengo aquí presente, y para mí fue un boom en la cabeza ver tu trabajo, realmente dentro de mi ignorancia total con respecto al tema de teatro específicamente para la infancia y la juventud, tengo que confesar, sí, hay gente que de pronto está haciendo, y compañías, como por ejemplo en mi caso fue también ella, que están trabajando con temáticas muy potentes y muy duras. Y a mí eso me abrió un montón la cabeza. Creo que, si no estoy equivocada, corrígeme si me equivoco, con el taller también se están hablando de cosas muy potentes y muy duras, y tú tienes un recorrido muy grande también en cuanto a talleres de dramaturgia para la infancia y la juventud, y de pronto creo que eso es un salto, ¿no? Como una apertura de cabeza que se está haciendo, de decir, ojo, que niño, niña, joven, joven no es sinónimo de claro, ¿sabes? Entonces yo creo que verdaderamente sí que hay un teatro, un circo, que está yendo en otro camino, y que lo que hay que hacer es, mi abuelo decía, el que quiera coger peces que se moje el culo. Entonces también es un poco como que hay que rular, hay que ver, hay que ir a los espacios a ver otro tipo de historias porque existen, porque están ahí, ¿no? De alguna manera. Muchas gracias, Pepa. Vamos a hacer el último turno de palabras y vamos a tener que terminar porque a las 12 retomamos otra vez.
Hay un... Sí, nosotros nos volvemos a juntar aquí a las... No, es mentira. ¿Ya? ¿No hay más turnos de palabra? Vale, yo creo que, bueno, para hacer un resumen muy rápidamente, como siempre se nos quedan 1000 cosas en el tintero. Es verdad que esto es un temazo, se está hablando, se habla de teatro para infantil o teatro para infancia. Yo creo que hay que diferenciar estos dos conceptos, se llevan ya diferenciando desde hace mucho tiempo. Los temas tabú, que también es otro gran temazo. Se nos ha quedado también el ver qué pasa cuando las compañías fusionan lenguajes, hacia dónde vamos, cómo terminan esos procesos de creación. Yo voy a terminar robándole una frase a Maribel que me gustó mucho, que es muy breve, y dice: los niños, niñas, escuchan lo que los padres no quieren decir. Esta frase me encantó. Creo que es un buen punto de partida. Quiero agradecer la presencia de nuevo de estas maravillosísimas personas que han estado aquí hoy. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí, por vuestra paciencia. Espero que por lo menos nos hayamos quedado con la esencia de lo que ha sido este momento tan bonito que hemos pasado. Gracias de nuevo, os animo a estar aquí a las 12. Hasta la próxima.